qué es lo que queremos hacer. Un conjunto de acciones para dar solución a una situación problemática o conflictiva. Exacto. Sí. Podemos hablar de lo que dice el manual, y que van a encontrar en mucha bibliografía del proyecto, es que se puede definir como una serie coordinada de acciones, ¿sí? Hablamos de acciones, hablamos de coordinación de las mismas, tendientes a la consecución de un objetivo, ¿sí? Muchas veces también se lo define como la búsqueda de la solución más inteligente a un problema, ¿sí? Y ahora les vuelvo a poner esto, que es un cómic que ya les puse el profe hoy en la clase de teoría, porque está en toda la bibliografía de proyectos, esta caricatura, ¿sí? Muchas veces, por eso hablamos de la búsqueda de la solución inteligente, y por eso hablamos de, dentro de muchas metodologías de formulación de proyectos, vamos a ver marco lógico. Y cuando vieron marco lógico, lo que les comentó hoy el profe, es que todo parte de primero la identificación correcta del problema, luego de los actores, ¿sí? Pero en este caso lo que vemos es que muchas veces lo que el usuario necesitaba, en este caso era un columpio hecho con una goma, lo que interpretamos de la realidad puede ser muy distinto, ¿sí? Según nuestro bagaje, nuestra experiencia, nuestra formación, ¿sí? Nuestro nivel de conocimiento hasta ese momento. Por eso es que muchas veces esta caricatura lo que refleja es eso, que muchas veces los proyectos fracasan por esto de no saber interpretar, por ejemplo, cuál era el verdadero problema. Entonces no se llegó a la búsqueda de la solución más inteligente. Entonces, algunas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo captamos entonces la complejidad de la realidad? Y si tenemos que hablar de un sistema, ¿cuál es el límite para ese sistema? ¿Cómo lo definimos? ¿Cuál sería el marco de referencia o marco teórico para trabajar el proyecto? ¿Sí? ¿Para quiénes estoy haciendo un proyecto? Lo que hoy hablábamos relacionado a los actores, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los que se verán perjudicados por el proyecto? ¿Cómo los busco y cómo los identifico? ¿Qué piensan estos actores? ¿Sí? Porque muchas veces los actores no solo son aquellos que se ven beneficiados o perjudicados, sino aquellos que pueden tener un rol a favor o en contra del mismo proyecto, ¿sí? O que por determinada circunstancia no lo apoyan, o sí, como comentaba el profe. Ahora, ¿es importante lo que piensan los actores o no? Y lo más importante, y el leitmotiv que vimos ya en economía ambiental, y a lo que vamos a apuntar también como futuros ingenieros en recursos naturales, es cómo asignar los recursos escasos, ¿sí? Dentro de lo que es la formulación, van a ver más adelante los estudios financieros y económicos de proyectos vinculados a este, el famoso análisis costo-beneficio, tanto financiero como económico y ambiental, ¿sí? ¿Y cómo sabemos si un proyecto es viable? ¿O cómo impacta en el bienestar social? Bueno, todas estas son preguntas que nos tenemos que hacer en la formulación de nuestros proyectos. Entonces, algunas de las cuestiones que tenemos que aprender, o que la idea es que logremos alcanzar con la materia, es a resolver problemas o mejorar una situación en un entorno que es complejo. Sobre todo, antes la visión era muy simplificada cuando hablábamos de solamente un estudio financiero o económico de viabilidad. Ahora, cuando incorporamos la dimensión ambiental, se complejiza todo, ¿sí? Como ustedes ya lo vieron en múltiples materias, ¿sí? Es necesario que aprendan a considerar los actores con todas sus dimensiones y sus interrelaciones, sobre todo considerando que cuando asignamos recursos para un proyecto, esos ya no quedan disponibles para otra actividad, otro proyecto, ni para la sociedad, ¿sí? Algo de lo que ya vimos con economía ambiental, y la idea es que podamos tomar una decisión con un abordaje integral. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá, vinculado a lo que es un proyecto, podemos decir que un proyecto implicaría pasar de una situación A, que es la que vemos hacia la izquierda, sin proyecto, a una situación B con proyecto, ¿sí? Y todo lo que ocurre en el medio, esas transformaciones, son nuestro proyecto, la serie de acciones coordinadas, ¿sí? ¿Qué tenemos que cuestionarnos o preguntarnos en vinculación a este proyecto? ¿Cómo vamos a producir la transformación, ¿sí?, de la situación A a la B, maximizando los beneficios y minimizando los costos? Ese sería el gran objetivo. Y para lograrlo, ¿cómo ordenamos nuestro accionar?
¿sí? Y en el fondo, esto nos puso la profe, todo es un proceso de decisión. Por eso una de las herramientas que se incorporaron en los últimos años es la evaluación multicriterio, ¿sí? Como herramienta para la toma de decisiones. Ahora, cuando vemos esa complejidad que hablábamos, es muy importante entender que no todos vemos la realidad de la misma manera, lo que les estuvo diciendo el profe. Y cómo aprendemos es diferente. Entonces, lo primero que se les dio a ustedes son los test de aprendizaje, ¿sí? Que es lo que les comentaba al inicio del taller el profe. Los estilos individuales de aprendizaje sirven, acá lo que tenemos es el ciclo de Kolb, ¿sí? Sabemos que el aprendizaje es un proceso individual y totalmente propio de cada persona, no todos aprendemos de la misma manera, sin embargo lo que se trató es de sistematizar el proceso de aprendizaje, y Kolb lo define con 4 etapas, ¿sí? Partiendo de una experimentación concreta, ¿sí? Que es el percibir, el sentir, cuando yo observo la realidad, luego la proceso, ¿sí? Observo todo el entorno, a partir de una observación reflexiva. Fíjense, ese sería el segundo punto. El tercer punto es el de conceptualización abstracta. Cuando aprendo ya conceptos y habilidades y empiezo a conceptualizar todo esto que ya he visto, luego puedo pasar entonces al hacer, la experimentación activa. Aplicar, ¿sí? Toda la conceptualización que yo realicé a partir de la experiencia concreta y la observación reflexiva de la realidad. Entonces, en los test que ustedes realizaron, lo que pudieron ver es que algunas personas tienen desarrolladas algunas de estas habilidades más que otras, ¿sí? Y eso define estilos de aprendizaje, ¿sí? Dentro de esta individualidad que existe del proceso de aprendizaje, podemos hablar, según Kolb, de 4 grandes estilos. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque esto nos va a permitir luego entender cómo nos desenvolvemos en la formulación del proyecto. Volviendo a lo que decía de nuevo el profe, influye, por ejemplo, en el equipo, la conformación del equipo, en cómo tanto analizamos la realidad que nos rodea y cómo vamos a desenvolvernos en la formulación y en la ejecución de las acciones del proyecto. Entonces, para los que ya fueron realizando este test, existen 4 estilos, se definen: el estilo divergente, el asimilador, el convergente y el acomodador, según cuáles de estas habilidades ustedes tengan más o menos desarrolladas, ¿sí? Entonces podemos decir que un estilo convergente es, por ejemplo, un estilo que tiene mucho más desarrollada la conceptualización abstracta y la experimentación activa, ¿sí? Que son personas que tienden a aplicar de forma práctica las ideas, ¿sí? Que, por ejemplo, aplican el método hipotético deductivo. Luego tenemos, en sentido opuesto, el estilo divergente, que tiene mucho más desarrollada la experiencia concreta y la observación reflexiva, que suelen ser personas mucho más, que tienen más desarrollada la imaginación, la sensibilidad. Luego los asimiladores, que están aquí abajo, que tienen desarrollada tanto la conceptualización abstracta como la observación reflexiva. Y los asimiladores suelen ser personas que se ven mucho más cómodas con el desarrollo de modelos teóricos, ¿sí? El razonamiento inductivo. Y por otro lado, los acomodadores, que el profe les decía que es lo que pueden jugar en cualquier rol, que en realidad son personas que, como tienen más desarrollada toda la experimentación, tanto concreta como activa, son los que se llaman hacedores, que son los que llevan a cabo las acciones del proyecto, ¿sí? ¿Alguien me puede contar qué rol les salió en ustedes? En este test. ¿Se acuerda alguno de ustedes? Nadie pensó. A mí me salió el divergente. Divergente. Bien. Y para vos, Mica, ¿es consistente el perfil que te salió con cómo vos te considerás? Porque como esos test son de autoevaluación, ¿sí? Para mí ¿Se sí, te a refleja? comparación de los demás, concuerda con cómo me desarrollo yo. Perfecto. Fabi, ¿en qué parte salía el resultado de ese? Porque yo lo hice y al final no vi qué tipo, cuál era, digamos. Cuando lo terminaba de hacer, ¿me salía? Sí. No lo vi.
¿Alguien más? ¿Alguien lo puede hacer? O todos fueron como Meli que lo completaron y lo mandaron. Profe, buenas tardes. Hola, Hola, buenas. Diego. ¿Cómo está, tío? A mí me salió formador y bueno, no sé, me salieron dos y coordinador. Pero, Claro, pero coordinador es el test de roles de Belvin. ah, Sí. Es el de roles, que todavía no fuimos a ese, que es el de roles dentro del proyecto. Tampoco lo vi, profe. ¿De qué test? Dice Mari. Bueno, este primero, claro, el primero es el de estilos de aprendizaje. El que estamos hablando ahora es de estilos de aprendizaje. Y el que está hablando Diego es el Belvin Test, que es el que sigue, ahora lo vamos a ver. No vi el resultado. Bueno, muchos no vieron el resultado. No importa, ahora les vamos a ver los resultados porque en base a esos resultados nosotros vamos a armar los grupos. ¿Alguien más? Soledad levantó la mano, fue sin querer. ¿Algo más en el chat? Si quieren pueden hablar, ¿no? No vi los resultados. Casi ninguna vio los resultados. Bueno, sigamos entonces. El otro es el famoso Belvin Test. ¿Sí? El Belvin Test es un test de roles, ¿sí? Dentro también es una autoevaluación, define los roles dentro de un equipo de trabajo y surge como resultado a estos proyectos que, a pesar de contar con equipos de personas muy capaces, ¿sí? No tenían buenos resultados los proyectos. Entonces se dieron cuenta que había un problema muchas veces cuando todos cumplen o tienden tendencias a cumplir el mismo tipo de rol, muchas veces eso afecta negativamente el desempeño del equipo y, por supuesto, el logro del objetivo del proyecto. Entonces, por eso surge este Belvin Test. Por eso también nosotros decidimos, desde hace unos años, aplicar estos tests que nos lo propuso Ignacio Irigoyen, el auxiliar, y armar nosotros los equipos de trabajo, porque muchas veces armamos los equipos por afinidad, por proximidad, porque es mi amigo, porque es mi vecino, porque vamos juntos, estamos en el mismo año, y no siempre tienen buenos resultados, ¿sí? En lo que es la formulación de proyectos. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es importante para un proyecto? Yendo a esto de los roles y de los estilos de aprendizaje. A ver, alguien comparte algo en el chat. Puede ser el diseño. Sí, Juan, pero yendo a esto de cómo conformar un equipo de trabajo y los roles que tienen cada uno de ustedes individuales. La comunicación, profe, entre el equipo. Bien. Que todos tengan claro el objetivo, la organización, la participación. El respeto también entre uno y el otro, con las ideas que cada uno tiene. Bien. Por eso es que tratamos de armar los equipos, no poniendo todos en un mismo equipo, por ejemplo, todos coordinadores, y que el equipo, por ejemplo, no tenga ningún investigador, que son personas que suelen ser mucho mejores en la búsqueda de información y en el procesamiento de datos, que por ahí el coordinador. Y sí que todos los equipos tengan al menos un coordinador, ¿sí? Entonces, bueno, yo les quería mostrar un video que no sé si se va a reproducir desde aquí. O tendría que... ¿Me dicen si lo pueden ver? Sí, profe. Se está cargando. One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative ¿Lo ven company. chiquitito? And so Sí. ¿Pero lo escuchaban? Sí, se escucha perfecto. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, ahora lo reproduzco de otro lado.
one of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people have worked... Oh, yeah. No, we have wonderful arguments. And do you win them all, or? Oh, no, I wish I did. No, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So, otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? One of the key... Bueno, ¿pudieron ver todos el video? Sí. Yo más o menos. Profe. Yo más o menos, profe. Bueno, Sí. igual el video va a estar en la presentación, así que como ya les vamos a subir la presentación, les puse el link abajo para que ustedes lo puedan reproducir. Sí, por ahí se corta porque la internet, estoy ahora con baja banda, me está diciendo Zoom. Bueno, lo que veíamos es un video de una entrevista que le hicieron a Steve Jobs, que es el fundador de Apple, donde él cuenta cómo trabajan en equipos, ¿sí? Desde su compañía, que es una compañía grande, cómo trabajan como si fuera una compañía pequeña y cómo el trabajo colaborativo les sirve a ellos, ¿sí? Así que la idea es que nosotros podamos replicar eso, ese trabajo. La cosa interesante del video, Fabi, es que Steve Jobs, en un momento cuando se le pregunta al respecto de que muchas veces quienes están en el equipo pueden contradecirte, ¿no? Y él dice, eso está muy bien, ¿no? Cuando una persona forma un equipo de trabajo que son aplaudidores, es decir, gente obsecuente que me da la razón en todo, que eso se da, por ejemplo, en la estructura de gobierno verticalistas, ¿no? Es muy común que un gobernador arme su equipo de trabajo conformado por personas que nunca lo van a contradecir. Lo mismo pasa con un presidente, lo mismo pasa en muchas organizaciones con el presidente de una empresa, ¿no? Y Steve Jobs dice, eso no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque que yo tenga un grupo de personas que todo el tiempo me estén aplaudiendo en lo que yo hago, incluso hasta equivocándome, no nos permite para nada mejorar, ¿no? Yo creo que ahí está uno de los elementos centrales de un líder, ¿no? De saber escuchar y estar atento a las sugerencias de las personas que conforman el equipo, ¿no?
Si no, yo armo un equipo, ¿para qué? Para que me justifique todo lo que yo hago, aun cuando esté haciendo las cosas mal, ¿no? Por eso muchas organizaciones han fracasado, porque no son buenos líderes, ¿no? Los liderazgos que se construyen a veces se construyen sobre la base de esas estructuras autoritarias y verticalistas que no nos ayudan o no ayudan a la organización, a cualquiera de ellas, incluso a un pequeño proyecto, a crecer, ¿no? Ese es un punto central, que yo creo que es un elemento central de la entrevista que le hacen a Steve Jobs y que él lo dice con mucha claridad. Y también esto que el profe les mencionó, no sé si todos estuvieron en la primer encuentro que tuvimos el lunes pasado, asociar que muchas veces cuando trabajamos en equipo, no siempre trabajamos con gente que nos cae bien, con nuestros amigos, y tenemos que adaptarnos también a ese trabajo, porque en la vida profesional nos va a tocar. Bueno, sigamos. Obviamente ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar bien. Volviendo a netamente lo que era, podemos definir como proyecto, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que de esa serie de acciones, luego lo vamos a ver más en profundidad y con mayor desarrollo, así a lo largo de la materia, todas las acciones que nosotros vamos a plantear dentro del proyecto son susceptibles de generar efectos, que a su vez son susceptibles de producir impactos, ¿sí? Como ingeniero de recursos naturales nos vamos a centrar en los impactos ambientales y económicos ambientales, ¿sí? Y también es un eje central para la materia con la construcción de indicadores. Hasta ahora ustedes están familiarizados, como les decía el profe esta mañana, con algunos indicadores dentro de lo que era el excedente, por ejemplo, del consumidor, el excedente del productor, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar con indicadores tanto financieros como económicos, y en este caso la profe le había puesto el BANE y el TIRE, por ejemplo, ¿sí? Como indicadores de proyectos, para definir la viabilidad de los proyectos, ¿sí? Un proyecto se inicia con el proceso de inversión, ¿sí? Luego tenemos toda esta serie de acciones, ¿sí? Cada una, como les decía, puede generar un conjunto, uno o muchos efectos, que a su vez van a ser susceptibles de producir impactos, ¿sí? Bien, acá los que les pusimos un diagrama de flujos porque estamos adoptando desde hace un tiempo el enfoque de proceso, o lo estamos intentando adaptar en realidad dentro de los proyectos, ¿sí? En este caso, esto es un sistema con un diagrama de flujo. Lo importante es que, ahora les vamos a ver un ratito, que vamos a trabajar con herramientas informáticas. Hay una específica que es para armar este tipo de diagramas, que no siempre se aplica únicamente a los procesos industriales, como es el caso que vemos aquí, sino que también podemos definir cualquier proceso, ¿sí? Con este enfoque y con este tipo de herramientas y dibujos, ¿sí? Para comprender el funcionamiento de los mismos. Bueno, yo quería hoy recapitular y por ahí profundizar un temita dentro de lo que ya vieron de enfoque de marco lógico con el profe a la mañana. Como esta es la metodología de formulación que vamos a seguir durante el cuatrimestre, yo lo que quería era profundizar un poco en lo que es específicamente la matriz de marco lógico. Porque muchas veces se confunde la matriz con todo el enfoque. El enfoque es toda la metodología, ¿sí? Que yo utilizo, y el enfoque me sirve tanto para la formulación como para la evaluación de proyectos, ¿sí? Entonces, dentro de este enfoque tenemos la matriz, que es un paso y es el resumen de la formulación de proyectos. La idea es que en el taller nosotros vamos a tratar de replicar los pasos del enfoque de marco lógico y podamos llegar a conformar finalmente la matriz de cada uno de los proyectos y de los grupos. Bien, ¿qué es la matriz de marco lógico? Es un instrumento de gestión de programas y proyectos. Cuando ustedes vean programas, cuando se habla de programas en la jerga de proyectos, es el conjunto de proyectos. ¿Sí? Un programa generalmente está constituido por una serie de proyectos. Y ahí está el juego entre el propósito, meta y el fin, ¿sí? Generalmente un proyecto tiene una meta o propósito bien definida a corto plazo, y el fin es ese objetivo de mayor alcance al que el proyecto va a contribuir, pero que no lo va a resolver por sí solo, ¿sí? Sino generalmente se resuelve con un programa.
Bien, volviendo a la matriz, podemos decir que permite fortalecer tanto la preparación como la ejecución de proyectos y programas. Es un resumen de los principales resultados que se buscan con el proyecto, sirve de base para programar la ejecución del proyecto, es una base, no es en sí la programación, ahora lo vamos a ver lo que no es, y lo que tiene bueno es que facilita el seguimiento y evaluación de los resultados e impactos que se van logrando con los proyectos. ¿Qué no es? Podemos decir que no es un método de evaluación durante proyectos y la matriz en sí misma, primero ya les dije, no es el enfoque marcológico, no es la matriz, no es un método de programación de la ejecución, no es autosuficiente para una buena gestión del proyecto, ¿sí? O sea, en sí mismo tener una buena matriz no implica que el proyecto tenga una buena gestión, y tampoco es el dogma ni la panacea, ¿sí? ¿Cómo está conformada la matriz? Como ya lo vieron hoy, cuando hablamos de la matriz de marco lógico, hablamos de un cuadro que tiene 4 columnas y 4 filas, o puede tener 5, y en algunos casos se habla de hasta 6. La primera columna, podemos decir que es la columna de objetivos, y es el resumen narrativo de los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? De distinto nivel, tienen un nivel secuencial, y de abajo hacia arriba son las actividades del proyecto, seguido por los componentes o resultados. Luego está el propósito meta del proyecto, y por último el fin, ¿sí? Hacia arriba. Y si nos desplazamos hacia la derecha, viendo las columnas, tenemos, luego del resumen de narrativo, los indicadores, que como les mencionaba hoy el profe, es necesario que cuando elaboremos indicadores de calidad, que se refieren a la cantidad, ¿sí? Que sean cuantificables, que estén relacionados a una dimensión temporal, ¿sí? Luego los medios de verificación, que muchas veces confunden indicador con medio de verificación. Los medios de verificación son las fuentes de información de las que voy a obtener yo los datos para la construcción de los indicadores, que me van a permitir a su vez evaluar la consecución de los objetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un medio de verificación puede ser las encuestas, por ejemplo, de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Un medio de verificación puede ser los registros que sigue una determinada institución, por ejemplo, si hablamos de proyectos educativos, un medio de verificación puede ser el registro de asistencia de los alumnos, ¿sí? Los libros de asistencia. Bueno, los supuestos hoy los desarrolló el profe bastante, como ya vieron son esos factores externos que uno no controla, pero que tienen una determinada probabilidad de ocurrencia, que llevan a que sean considerados, ¿sí? En la formulación de los proyectos, sin necesidad de incorporarlos, pero tampoco con la tan baja probabilidad de ocurrencia que no se tengan en cuenta, ¿sí? Bien, si vemos en la columna del resumen narrativo y de objetivos, podemos ver a qué preguntas responde cada uno de los objetivos, ¿sí? Las actividades nos responden a la pregunta, que esto también se los explicó el profe. ¿Cómo vamos a producir los componentes o resultados? Los componentes, a su vez, son los bienes o servicios que quiere el proyecto proveer o producir, poner a disposición de la sociedad. Cuando hablamos de la meta o el propósito, es qué se espera lograr con el proyecto, con el programa específicamente, y el fin es el objetivo estratégico al que se contribuye. Se contribuye, pero no se lo soluciona, que es de mayor escala. Bien, si vamos de arriba hacia abajo, vamos bajando. Acá yo les traje un ejemplo para entender primero cómo se definen, ¿sí? los objetivos, respondiendo a las preguntas que recién vimos. Por ejemplo, decíamos que el fin habla del objetivo estratégico al que contribuye el proyecto. Por ejemplo, cómo el proyecto contribuirá a solucionar un problema de desarrollo, ¿sí? En este caso, el ejemplito dice, contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación vulnerable y abandono familiar, disminuyendo riesgos de desnutrición, enfermedad y desamparo, ¿sí? Este sería el proyecto ejemplo. Si bajamos a la celda de propósito, que responde a esta pregunta de qué se espera lograr con el proyecto, que sería el impacto directo obtenido de la utilización de los componentes, para este proyecto son adultos mayores en situación vulnerable y abandono familiar que reciben atención integral, permanente e indefinida, ¿sí? Entonces, ese es el proyecto. Si seguimos, ¿cuáles son los componentes de este proyecto? No siempre es uno solo, ¿sí? Muchas veces los componentes pueden ser varios y a su vez a cada componente se le pueden asociar una o más acciones, ¿sí?
Como decíamos, los componentes responden a la pregunta de qué bienes o servicios se quiere producir o poner a disposición, ¿sí? En este caso, el primer componente era que los adultos mayores autovalentes reciben alojamiento, alimentación, atención primaria de salud, recreación y apoyo afectivo. El componente 2 era que se implica que los adultos mayores que están postrados y semipostrados recibieron alojamiento, alimentación, atención primaria de salud, recreación y apoyo afectivo. Y el componente 3 implica que adultos mayores recibieron alimentación, recreación y atención primaria de salud en centros abiertos, ¿sí? Entonces, este proyecto específicamente definía hogares para adultos mayores y centros abiertos. Ahora, ¿qué actividades se plantearon? ¿Cómo se producirán los componentes? Entonces, para el componente 1, las actividades que se plantean en este ejemplo, ¿sí? Es asignación de cobertura de presupuestos, selección de qué adultos mayores van a formar parte del proyecto, planificación del programa, la entrega de todos los beneficios que se mencionaban, la supervisión y control y la evaluación del programa. Es importante que cuando hablamos de las actividades, se tenga en cuenta que todas las actividades implican el uso de recursos, ¿sí? Acá es un resumen de cómo estaba conformado este proyecto, ¿sí? Este proyecto, ejemplo, yo lo saqué de la CEPAL, uno de los manuales de la CEPAL. Es un proyecto de viviendas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos que el fin era mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos a través de la acción en las viviendas. El propósito específico, que familias de escasos recursos, habitando una vivienda de tipo social, emplazada en conjuntos habitacionales que les permita desarrollar su vida familiar, comunitaria y ciudadana. Es muy importante, de acuerdo siguiendo el enfoque marcológico, cuando definimos las metas o el objetivo, siempre se definen en forma positiva, ¿sí? Que es lo que ya les mencionó el profe. Cuando empezamos a hablar del problema, el problema no puede ser la falta o la carencia de algo, porque cuando hacemos la transformación del árbol de problema al árbol de objetivos, necesitamos positivizar, ¿sí? La expresión del problema. Entonces, si hablamos de la carencia o falta de algo, y la única solución viable posible sería dotar de eso, de lo que falta, ¿sí? A la sociedad o al lugar donde estamos trabajando, y eso no permite la búsqueda de lo que sería la solución más inteligente, ¿sí? Bueno, en este caso, el fin era que las familias de escasos recursos habiten viviendas adecuadas, ¿sí? Y los componentes son oferta de viviendas sociales de diversos estándares, emplazadas en conjuntos habitacionales, con toda la infraestructura para el equipamiento comunitario, que los sistemas que posibilitan el acceso efectivo a la vivienda a las familias de escasos recursos, o sea que el sistema es un componente, si el proyecto estaba buscando desarrollar este sistema. El tercer componente es que terrenos habilitados para el desarrollo del proyecto de viviendas sociales, ¿sí? O sea, estos tres componentes forman parte del proyecto. Para eso se planearon una serie de actividades, ¿sí? Que están aquí, para el componente 1, para el componente 2 y para el componente 3. Yo les puse este ejemplo porque muchas veces cuando están desarrollando sus proyectos o cuando llegan a la instancia de examen final, les cuesta un montón de pasar del concepto a la parte práctica, ¿sí? Cuando se les pide un ejemplo, les cuesta un montón. Entonces yo les busqué estos ejemplos que son de aplicación del marco lógico de la CEPAL y propios de la CEPAL, para entender esto que se está hablando, que les estuvo hablando ahí el profe a la mañana, que ustedes tienen en el manual, que tienen en el manual de la CEPAL, de lo que es la matriz, lo que es el propósito, cuando hablamos de resultados, acciones, a qué nos referimos, que hoy también preguntaban en el chat la diferencia entre meta y fin, o propósito y fin, ¿sí? Para poder comprenderlo mejor, creo que no hay nada mejor que un ejemplo, no la redundancia. ¿Hasta acá alguna duda? Hoy que tuvieron unas clases intensivísimas de marco lógico, entre esta mañana y ahora a la tarde. ¿No tienen dudas? ¿Nadie? ¿Se comprendió todo entonces? ¿Profe? Sí. ¿Profe?
Sí. Cuando hablaba de efectos e impactos, los impactos son aquellos que van a ser medibles con un indicador y el efecto, no sé si me lo activaron. No, lo que les dije fue que cuando hablamos del desarrollo de la formulación del proyecto, vamos a definir una serie de acciones. Y hay que tener en cuenta que las acciones son susceptibles de generar efectos, van a generar efectos, muchas veces más de uno, y que esos efectos se pueden traducir en impactos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Recién estamos comenzando la formulación. Pero sí es un eje muy importante para nosotros la relación entre acción, efecto e impacto. ¿No, Juanjo? El tema de esa relación lógica entre la acción del proyecto, qué cambios se producen como consecuencia de la acción y cuáles son los resultados, es prácticamente el eje de dos tipos de estudios que vamos a ver, uno nosotros en esta materia, vamos a ver dos estudios que generan efectos y que generan impactos, que son los estudios económicos por un lado y los estudios financieros por el otro, pero también ustedes lo van a ver en sociología, también en esta misma lógica, lo van a ver en impacto ambiental, en la última materia, en el segundo cuatrimestre del quinto año, que es la asignatura impacto ambiental, donde también van a ver esta misma lógica, es decir, van a estudiar el proyecto, es decir, van a estudiar las acciones, van a analizar los cambios que cada una de estas acciones producen en el ambiente, lo vamos a charlar un poquito mañana también, cuando hablemos de ambiente y qué entendemos por ambiente, y finalmente, digamos, el resultado de esos cambios. Les pongo un ejemplo, ¿no? Hay una actividad económica de producción que en su fase operativa se dedica a producir cuero curtido. Dentro de los procesos, el curtido del cuero, ¿no? En el proceso de curtido puede generar un cambio en el ambiente producto del vuelco de un efluente a un cuerpo receptor, en este caso el agua. La contaminación que nosotros vamos a observar es el efecto, es el cambio que ha producido una acción del proyecto. ¿Qué acción? La del curtido del cuero, ¿no? La acción de curtir el cuero en una fase operativa de un proyecto de curtido de cueros ha generado una acción que ha generado un efluente y ese efluente ha generado la contaminación del agua. Entonces, ahí tenemos una acción en una etapa operativa del proyecto, un efecto, un cambio atribuible a la acción, o sea, nadie puede negar, ¿no? Y lo podemos demostrar, que si hay algún contenido de taninos en el agua, el contenido de taninos en el agua que genera una alteración de ese cuerpo receptor es de alguna manera un resultado real y efectivo de una acción de proyecto durante el proceso de curtido, porque el proceso del curtido utiliza para curtir el cuero taninos. En el mejor de los casos, ¿no? Hoy se utiliza cromo, por ejemplo, que genera una contaminación aún peor. Pero podemos encontrar una relación funcional. Esta relación nosotros la estudiamos en economía a través de el método de los costos evitados inducidos, ¿no? Ahora, la contaminación ambiental tiene un resultado. Ese resultado puede ser medido en términos económicos, ¿no? Uno dice, ¿cuál es el resultado económico de la contaminación? Entendiendo que la economía lo que hace es medir los cambios en el bienestar individual, la pregunta que yo me hago para poder determinar el resultado económico de la contaminación del agua es ¿a quién afecta y en qué medida se ve afectado el bienestar de un individuo o un grupo de individuos producto de la contaminación? Ahí tenemos el impacto. Cuando ustedes vean la asignatura impacto ambiental, no vamos a medir el resultado de la contaminación en términos económicos, sino van a utilizar otras metodologías no monetarias. En el caso particular, que es el método que se estudia, o el principal método que se estudia en la materia de impacto ambiental, es el método español o el método Conesa Fernández, que mide
el cambio en la componente agua, producto de ese fenómeno de contaminación, en términos de unidades de calidad ambiental, ¿no? Son unidades distintas, unas son monetarias, como es el caso de la economía, es decir, lo medimos en dinero equivalente a cambios en unidades de bienestar, ¿no? O sea, cuando yo digo que el resultado económico de la contaminación es equivalente a 200.000 pesos anuales, estoy diciendo que la magnitud del cambio es equivalente a la pérdida de bienestar de la sociedad, equivalente a esa cantidad de plata. Lo que en economía nosotros hemos visto un costo, ¿no? El costo. Pero hay otras técnicas no monetarias. Nosotros nos vamos a circunscribir a los cambios y a los resultados económicos y financieros de las acciones. Eso es lo que vamos a trabajar en profundidad. Obviamente, en la medida que ustedes, cuando Fabi les preguntaba si había alguna duda, no se preocupen porque las dudas van a surgir automáticamente cuando ustedes empiecen a formular sus respectivos proyectos, ¿no? Cuando empiecen a decir, che, ¿y cómo hago yo para resolver este problema? Ahí tenemos que listar las acciones. Cuando empecemos a organizarnos y a listar acciones, ahí van a empezar a salir dudas. ¿Cómo defino una acción? ¿Qué es una acción? ¿Cuál es la relación que hay entre las distintas acciones de un proyecto? ¿Puedo iniciar la acción 1, 2 y 3 en forma simultánea? ¿O la acción 2 tengo que esperar que se termine la componente de la acción 1? Es decir, lo que se llama la prelación, ¿no? Y hay un poco lo que hablaba la Fabi, de estudiar y entender el proceso, ¿no? Y ahí los vamos a acompañar con algunas técnicas para ordenar, ¿no? todas esas cuestiones de cómo organizamos nosotros las acciones de proyecto, ¿no? Y cómo vamos observando los cambios que cada acción produce y los resultados. A nosotros nos interesan dos tipos de resultados. Un resultado económico, que es lo que llamamos el impacto económico de los proyectos, y el otro resultado que nos interesa es el resultado financiero. Lo que hablamos también de impacto financiero del proyecto, ¿no? O sea, ahí vamos a ver ya más en detalle, cuando estudiemos los proyectos, ese tipo de resultados. En otra materia verán otros, por ejemplo, el resultado social, ¿no? En términos de equidad en la distribución de los costos-beneficios, ¿no? Ahí aparecerán otras formas de medir los cambios, ¿no? Y buscaremos otros indicadores también para ver si un proyecto contribuye o no, ¿no? Y de qué manera contribuye. Así que vamos a ver también que para lograr la comprensión integral de un proyecto vamos a tener que estudiarlo mucho. Y cuando nosotros decimos vamos a estudiar un proyecto, en realidad lo que vamos a hacer es estudiar las acciones proyectadas y de qué manera esas acciones producen los cambios, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Solamente para aclarar, pero esto lo vamos a ver muy en detalle, pero está bueno que desde ahora empecemos a pensar en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay proyecto que sea inocuo para la sociedad, inocuo para el ambiente, inocuo para los proyectos producen cambios que pueden ser positivos o negativos, ¿no? No hay ninguna asignación perfecta. Eso ya lo discutimos con Pareto en economía, ¿no? Ojalá pudiéramos tener asignaciones paretianamente eficientes. No existen. Hay costos, hay beneficios, hay ganadores, hay perdedores, y vamos a tener que estudiarlos, ¿no? Y estudiarlos bien. ¿Qué ganamos y qué perdemos? Es una gran pregunta que nos hacemos cuando asignamos recursos. ¿Todos ganamos? No, no todos ganamos. Algunos pierden. Y viene la lógica de la compensación de Caldor-Higgs, ¿no? Entonces, bueno, para ir reflexionando al respecto. Adelante, Fabi. Bueno, me preguntaban recién en el chat, preguntaban si podemos repetir el tema de las acciones. ¿Qué de las acciones? ¿Actividades? En el ejemplo que veníamos viendo, yo les mostraba en este caso, para este proyecto, 3 componentes se definieron,
Y para cada componente se definieron una serie de acciones que son las necesarias para el logro de esos componentes, ¿sí? Las acciones o actividades son las que me van a permitir producir los bienes y servicios o servicios que quiero proveer con mi proyecto, ¿sí? Ya sea la sociedad o que yo deseo proveer. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de inversión que deseo poner en venta, si hablamos de un proyecto ambiental que quiero poner a disposición de la sociedad, como decía recién. No sé cuál era la duda vinculada a las acciones. O si era algo de lo que ya estuvo mencionando el profe, efecto impacto. Sí, ya lo dijo el profe. Bien, era lo que estaba mencionando el profe. Bien. Bueno. ¿Qué más? Con el ejemplo de la curtiembre. Bien, era la relación entre acciones, efectos e impactos. Bien. De todas maneras, lo vamos a trabajar todo eso durante el cuatrimestre y es un tema que está directamente vinculado hacia nuestra formación y por lo tanto es un tema de examen final. Bien, ahora cuando hablamos del marco lógico y la matriz se definen una serie de lógicas, ¿sí? La van a ver en el manual de la CEPAL, que hablan de una lógica vertical, hablan de una lógica horizontal y de una lógica zigzag, ¿sí? La lógica vertical es la que establece el vínculo causal de abajo hacia arriba, ¿sí? Desde las acciones o actividades hasta el fin, que yo ya definí del proyecto. Y esto contribuye a tener en cuenta las lógicas para ver si yo estoy formulándolo bien o no. La lógica vertical entonces determina que si las actividades, por ejemplo, son las necesarias y suficientes para producir cada componente. Es lo primero. Entonces voy a poder lograr los componentes. Cada componente a su vez tiene que ser el necesario para lograr el propósito. No me está faltando ningún componente. Si se logra el propósito, el proyecto, por lo tanto, va a contribuir al logro del fin. Y el fin sería, como ya sabemos, es un objetivo de mayor escala, solucionar un problema, por ejemplo, a nivel regional, ¿sí? Que yo no lo voy a resolver con el proyecto, pero al que voy a contribuir, ¿sí? Luego tenemos la lógica horizontal, que es la relación que existe entre los supuestos, que dice que si los supuestos se cumplen y los medios de verificación son lo suficientes, podré entonces calcular, obtener los indicadores que me van a poder a su vez determinar el cumplimiento de las actividades, componentes, el propósito del fin, según la escala en que yo me encuentro. Esa sería la lógica horizontal, ¿sí? La que relaciona supuestos con medios de verificación, con indicadores y con los objetivos. Y luego tenemos la lógica zigzag, que dice que si los supuestos de las actividades se cumplen, junto con los indicadores, o los indicadores permiten verificar o chequear el cumplimiento de las mismas, voy a poder lograr los componentes. Si a su vez los supuestos de los componentes se logran, así como los componentes, y voy a poder ir subiendo a lo largo, ¿sí?, de la matriz de marco lógico. Esas son las relaciones causales que tienen que tener en cuenta, y que es lo que se denominan lógica vertical, horizontal y lógica zigzag. Bien, ahora yo les quería en este punto presentar, ya saliendo de marco lógico, algunas herramientas que vamos a trabajar, ¿sí?, durante los TICs, ¿sí?, que vamos a incorporar, ¿sí?, al desarrollo de nuestros proyectos. Desde hace unos años la profe Ile viene trabajando con la incorporación de estas herramientas, que lo que hacen es facilitarnos el proceso de formulación y de evaluación de los proyectos, porque nos permiten sistematizar la información. También quería contarles que desde este año hemos incorporado lo que se llaman productos entregables de los TICs, es decir, que cada taller va a tener un pequeño como trabajo práctico, ¿sí?, formulario que ustedes van a tener que elaborar, completar y subir dentro de la misma página de Moodle, ¿sí? Ahí están especificados desde qué día se les va a estar disponible para subirlo, hasta qué día, y va a estar disponible el archivo para que ustedes lo descarguen, lo completen y lo suban. El link está en Moodle, ¿sí?, en la página del aula virtual. Van a tener el link del formulario 1, el del formulario 2, semana a semana. Bien, esta primera semana
todavía no estamos trabajando casi con herramientas, excepto con la elaboración de grupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos recién de todo este tema de las acciones, de qué pasa con las actividades, cómo las jerarquizamos, cómo definimos, por ejemplo, el cronograma, los tiempos, la relación y vinculación entre acciones, vamos a trabajar con algún software que los que ya recursaron lo conocen, hoy lo mencionó el profe, que es un software dentro del paquete Office, que es el software Project, ¿sí? De Office, que lo que permite este software se creó netamente para la gestión de proyectos, ¿sí? Y permite cargar todos los elementos del proyecto, desde componentes, actividades, vincular las acciones. No, todos los trabajos prácticos, todos los TICs son grupales, ¿sí? Por eso, no sé si ya lo pudieron descargar al TIC 1, al formulario 1, perdón, de los talleres. Si lo pudieron descargar van a ver que no lo van a poder hacer individual porque está relacionado al grupo, ¿sí? A los perfiles que tienen en el grupo, es la presentación del equipo de trabajo, el formulario 1. Así que todavía hasta que no carguemos los grupos nosotros, no lo van a poder elaborar. De nada, Tamara. Desde el TIC 1 hasta el TIC 12, creo que es el último de los talleres, en realidad creo que van a ser menos formularios, pero hasta el último taller siempre el trabajo va a ser grupal, ¿sí? Individual van a tener que ustedes resolver los cuestionarios que forman parte de la guía de trabajos prácticos, pero los talleres son todos grupales. Bueno, este es como les decía, uno de los software, el principal que vamos a trabajar para la gestión del proyecto y para la formulación, es el Project. Eso sí es importante, tiene que entregar un formulario cada grupo, ¿sí? O sea, ya ustedes lo definirán, hagan su diagrama y hagan la clasificación de separación de tareas, quién será el encargado de subirlos, pero solo se sube un formulario por grupo. Y es importante tener en cuenta que la calificación, obviamente que está poniendo acá el profe, la calificación que van a tener todos los integrantes es la misma, porque es la calificación del grupo. ¿Sí? Estos formularios la idea es poder tener un seguimiento, poder hacer la corrección, ¿sí? Cada uno de los roles que se vayan presentando, porque nos pasaba que muchas veces en los TIC se iban atrasando, algún grupo por ahí estaba más atrasado que otro, entonces cuando planteamos otra actividad teníamos que volver y repasar la anterior. La idea es que ahora con estos formularios entregables hagamos un seguimiento más personalizado de cada grupo y podamos irle haciendo la devolución a cada uno también de manera más rápida y sobre todo sistematizada. Bueno, siguiendo con el software. ¿Cuántos formularios se hace? Y se van a terminar siendo cerca de, calculo que entre 8 y 10 formularios van a ser, Juan. No te preocupes, toda la información siempre cuando ustedes entren a la semana, la actividad semanal está cargada. Ya están cargadas 6 semanas completas en el aula virtual. Okay. Ya están cargados en realidad los formularios, entonces semana a semana ustedes van a ver, cuando van bajando, ¿sí? por la semana la etiqueta del formulario con el número, la fecha en la cual se va a habilitar la carga. Son 12 formularios, pero puede variar, como dice el profe. Son 12 semanas, vamos a tener 12 semanas de usado, pero puede variar porque hay una semana de parcial, en la que probablemente no tengan formularios para entregar, o quizá alguna semana que utilicemos el taller para las presentaciones de los proyectos, donde tampoco va a haber formulario a cargar. Generalmente hacíamos 2 presentaciones y la entrega final, exacto. La entrega final, la exposición final. Cada grupo va a tener que al final de la materia presentar y exponer su proyecto, ¿sí? Bien. Otro software que, como les decía al principio, se ha incorporado hace poco, son los software para trabajar una herramienta súper importante como es la evaluación multicriterio, ¿sí? La evaluación multicriterio muchas veces se puede hacer a mano, ¿sí? Aplicando lo que era la metodología de la suma lineal ponderada, pero desde hace unos años la profe incorporó, ¿sí?
Otra metodología que es el proceso analítico jerárquico, que acá está un resumen en este grafiquito que puso de alternativas con los criterios. Y dentro de esta evaluación multicriterio vamos a trabajar con el software Define 3.0, ¿sí? Que es un software para aplicación justamente de este tipo de metodologías. Por ejemplo, el software permite el ingreso de alternativas con las descripciones, la valoración, la ponderación, y lo que permite luego es obtener la evaluación multicriterio cuando uno ya cargó todos los datos y poder hacer análisis de la integridad de lo que obtuve o no. ¿Sí? Ese es otro software. Luego tenemos el software Visio, que es un software también de Office, pero es un software para la elaboración de diagramas, es un software para elaborar diagramas de flujo, como los que vimos al principio, que era de un proceso industrial, y que también lo podemos utilizar para, por ejemplo, elaborar el diagrama el organigrama del equipo de trabajo. ¿Sí? Acá tenemos un diagrama de flujo, del diagrama de proceso, por lo que sería, por ejemplo, una planta solar, conectada a un sistema térmico de generación de electricidad. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de los... ¿sí? ¿Cómo se llamaba el programa anterior? El de... el de diagramas para hacerlo, el diagrama de proceso. No, el otro. Bien, el de evaluación multicriterio. Sí. Ahí está, Define 3.0, Definite 3.0. Se pueden descargar una versión demo, igual les vamos a poner, creo, los links para que descarguen las versiones demo de lo que se puedan. Muchos de estos software no son con licencia, así que vamos a ver cómo se los pasamos para que lo tengan. ¿Ahí lo estás viendo, Mario? ¿El nombre? Sí, sí, gracias. Bien. El logo de este programa es como una balancita. Y me parece que fue elaborada en un lenguaje de programación un poco antiguo porque tiene la simbología cuando ingresan es como antigua, ¿sí? Bueno, después teníamos el Visio. Cuando hablamos ya del trabajo de los estudios financieros y económicos, vamos a volver a utilizar nuestro amigo Excel, ¿sí? Sobre todo para los balances. En realidad también podemos hacer en Excel el análisis de evaluación multicriterio. Los enlaces, como dice el profe, se van a ir subiendo al aula virtual para que descarguen ustedes los programitas. Bueno, otro más, hablando de que estuvimos trabajando del tema de los actores. Hay programas, software, que la profe Guile es fanática de buscar software para trabajar, que son herramientas fundamentales para la formulación. Y hay un software específico que es para el trabajar con actores, y es el UNICET, ¿sí? que es una herramienta computacional que permite analizar las vinculaciones y definir el peso de los actores. Primero, cuáles son los actores, qué peso tienen, si es a favor o está en favor o en contra del proyecto, hacer los diagramas de tipo ameba. ¿Sí? Acá están las salidas de ese programa, ¿sí? Con todos los actores, por ejemplo. ¿Sí? En este caso ella había hecho un ejemplo que era con la canción de León Gieco, los Orozco, y había definido todo como actores a cada uno, y luego se les va atribuyendo a cada nodo un peso y su vinculación entre nodos o con unos únicos. ¿Sí? Este es otro programa, el UNICET. Bien, esto como... A ver, ¿hay algo más en el chat? Espero que aguante la memoria de mi PC. No, igual son todos programas que son livianos porque son herramientas de cálculo. No suelen ser programas muy pesados ni como procesador de imágenes, ni requiere nada de eso. Solamente lo que tienen estos programas, como les digo, todo se puede hacer sin esos programas, pero lo que permiten es obtener más rápido los resultados, ¿sí? Para poder hacer un análisis. Cuando uno hace la evaluación multicriterio, generalmente cuando se la hace a mano o con una planilla de cálculo, solamente aplica una metodología que es la suma lineal ponderada. En cambio, cuando aplicamos, por ejemplo, el Define,
lo que podemos ver es aplicar primero que la otra metodología, que es el análisis jerárquico, y a su vez requiere una serie de logaritmos. Incluir lo que hace el programa lo hace solo y nos permite graficar y obtener la relación y poder luego hacer un análisis del resultado que estoy obteniendo, ¿sí? Pero no son programas pesados, tranquilos, Juan. ¿Qué es importante como reflexión que yo les puse al último? Que tengamos cuidado de entender y sistematizar de la forma más adecuada la gestión del proyecto, pero que no dejemos de lado el hecho de que cada proyecto tiene su identidad propia, que se la va a dar desde luego que cada uno de los equipos de trabajo. Que los software, hay software de usuarios y plataformas virtuales que van a asistir al equipo de proyectos en la formulación y gestión, que es lo que les estaba diciendo, no solo les permiten gestionar los tiempos, sino también las actividades, los recursos, y sin lugar a duda los resultados, que para eso los incorporamos, ¿sí? Son herramientas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué cosa? Ese es el fin de la... ¿No hay dudas hasta acá? No, pero... Bien. Vuelvo a pasar el comentario que hoy les dijo el profe, que es fundamental que estén todos obligatoriamente dados de alta en el aula virtual, ¿sí? En el Moodle de la cátedra, porque ahí están todas las actividades que son evaluables, están ahí. Y solamente es la única plataforma que está avalada por la facultad, ¿sí? Utilizamos Classroom para por ahí publicar los links de acceso a las clases, para subir la clase, alguna grabación y las presentaciones, pero la plataforma oficial es el Moodle, ¿sí? También el grupo de Facebook lo creamos con el objetivo de que les llegue por ahí más rápido la información del link de la clase. No es obligatorio que estén tampoco, pero es solamente para compartir y difundir ese tipo de información. También es importante que se hayan inscrito todos en el SIU Guaraní, ¿sí? Tenemos que controlar la inscripción tanto en el SIU como en el Moodle para ver cuántos alumnos que continúan o no. Voy a realizar una pregunta sobre el ensayo en este espacio. ¿Cuál sería la pregunta, Tamara, realizar? Tamara, ¿cuál sería la pregunta? El tema de los ensayos, bueno, los que han cursado el SICUOP 2020 de CONAM han tenido mucha experiencia en ensayos. El ensayo, como le decía esta mañana, es un texto corto, ¿no? Obviamente la longitud de ese texto puede variar significativamente. Si ustedes ponen ensayos en el Google, le van a salir una serie de documentos. Hay algunos que son ensayistas que se dedican justamente a hacer ensayos críticos sobre, por ejemplo, películas de cine, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que hay muchas películas de cine donde hay ensayistas que se dedican a hacer un análisis crítico de una película, de un documento periodístico, de un documento científico. Entonces se hacen ensayos. El ensayo tiene la característica de ser, en primer lugar, un texto, ¿no? Por lo tanto, tiene, como en todo texto, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, no hay un solo estilo de ensayo, es un estilo de textos libres, ¿no? No hay, si ustedes van y se ponen a leer distintos ensayos, ustedes van a ver que hay mucha libertad en cuanto a ensayar. Lo que nosotros le pedimos es, dentro de esa libertad, respeten la consigna. Es decir, si le decimos ensayemos sobre el rol del ingeniero en recursos naturales y los proyectos de inversión, hagan un análisis de esa perspectiva y ensayen sobre eso. Pueden para eso recurrir a información periodística, a
disparadores que los motiven a ustedes a redactar ese texto corto. Estamos hablando de 300 palabras, ¿no? Parece mucho, pero 300 palabras es una plana, ¿no? Es muy breve, por lo que el texto le vamos a pedir que tenga coherencia, un uso adecuado del lenguaje, que sea consistente con respecto a las consignas que se les presentan, ¿no? Eso es importante porque también si yo les pido que me hagan un ensayo sobre A y ustedes me hacen uno sobre B, automáticamente el ensayo queda descalificado porque no cumple la consigna, ¿no? Entonces, el objetivo de ensayar es ablandar un poco nuestra capacidad de expresarnos en forma escrita. Esa es la idea. Hemos visto en los exámenes escritos que hay muchas dificultades para la expresión escrita. No todos, hay algunos que tienen más facilidad, quizás porque tienen mayor lectura, ¿no? La lectura y la profundidad en la lectura y el análisis crítico de los textos que leemos primero nos ayuda a incorporar vocabulario. Van a darse cuenta ustedes que la materia, igual que todas las materias, tienen un léxico técnico específico que tenemos que ir incorporando de a poco, ¿no? Yo creo que en el día de hoy tenemos un montón de palabras nuevas dentro de nuestro vocabulario y que tienen un significado específico desde la lógica de proyecto que es necesario que ustedes manejen bien, ¿no? Que manejen bien. El poder expresarnos con propiedad, tanto oralmente como en forma escrita, mejoran sustancialmente nuestras condiciones de futuros profesionales. Entonces, con Fabi, con Ile, hemos pensado que el pedirle a ustedes que hagan pequeños ensayos, que sentarse a escribir una plana, composición tema, como decían en la escuela primaria, ¿no? En la escuela primaria, por lo menos en mi escuela primaria, nosotros toda la semana la maestra nos daba una composición sobre un tema específico que nosotros teníamos que desarrollar, ¿no? Es la forma de ejercitar nuestro lenguaje y de ir adquiriendo habilidades para expresarnos. Al ser un texto corto, tenemos que tener alta capacidad de síntesis para poder expresar en 300 palabras lo que yo quiero expresar. Tiene que haber una idea detrás, ¿no? Tiene que haber una coherencia detrás, tiene que haber un estilo, cualquiera sea, pero la redacción tiene que ser la correcta, ¿no? Yo puedo tener un estilo barroco para escribir, por ejemplo, pero no va a ser criticable por el hecho que usen un estilo de escritura barroca. No lo vamos a criticar por eso. Otros son más técnicos, otros son más clásicos en la escritura. Entonces, cada uno va a tener su estilo. Eso no es objeto de discusión. Ahora, tenemos que saber lo que queremos comunicar. Si nosotros no entendemos lo que ustedes nos están comunicando, obviamente el ensayo va a ir disminuyendo en cuanto a las posibilidades de obtener un puntaje de excelencia. Tampoco lo vamos a criticar porque hayan planteado una idea desde una perspectiva ideológica. Acá no censuramos ideologías, para nada. Si ustedes quieren plantear una posición marxista, bienvenida. Si quieren plantear una posición estructuralista, bienvenida. Si quieren plantear una posición liberal, conservadora, bienvenida, ¿no? Ahí no van a ser censurados por eso. Van a ser censurados porque no saben escribir. Eso sí, ¿no? Tenemos que ir... Y además el uso adecuado del lenguaje, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Usemos correctamente el lenguaje a la hora de expresar. Si usamos mal el lenguaje, nuestra idea no llega a la otra persona que vamos a ser nosotros, que vamos a estar leyendo lo que ustedes están compartiendo con nosotros, ¿no? Vamos a tener nosotros mucho trabajo, porque vamos a tener que leer 110 ensayos semanales, ¿no? Pero no nos preocupa porque estamos acostumbrados a leer, ¿no? Y vamos a leer muchas cosas y nos va a gratificar leer buenos ensayos también. Sí. Juanjo, Mario pregunta si se puede volver a mandar el link sobre cómo hacer un ensayo.
Me parece que Sí, es muy sí. lindo Bueno, que eso estés hemos mandando en economía. compartido, en economía hemos compartido un espacio donde, de alguna manera se le explica qué es un ensayo y cómo hacer un ensayo. Así que eso se lo vamos a mandar vía Classroom para que empecemos ya a ensayar, ¿no? Quizás acá en este grupo de más de 100 estudiantes hay algún buen ensayista, ¿no? Que en una de esas se hace famoso, ¿no? Y quién dice que dentro de poco tenemos un grupo de más de 100 ensayistas que escriban sobre proyectos, sobre ambientes, sobre las cuestiones inherentes a nuestra carrera, ¿no? Va a estar interesante. Va a estar interesante Tamara, ver... no sé si resolvió la pregunta. Tamara quería hacer una pregunta, pero no sé si era esa. Sí, bien. Sí, no, yo tengo propiedades parapsicológicas. No me di cuenta. Puedo percibir cuáles son los problemas que tienen los estudiantes. Ojalá ustedes perciban los problemas que tengo yo y me ayuden a resolverlos. ¿Qué ponen la temática para cada ensayo? Claro, es lo que charlábamos esta mañana. Va a haber algunas semanas de ensayos libres, ¿no? También. O ensayos elegidos por ustedes, ¿no? Entonces, va a haber de todo un poco. Está bueno el ensayo libre porque pueden hacer siempre dentro de lo que es nuestra asignatura, ¿no? Pero hay mucho que le puede interesar distintos aspectos, incluso hacer un análisis crítico del enfoque de marco lógico, por ejemplo, ¿no? Eso también puede ser interesante. Es decir, alguien se pone a revisar, ver y dice, no, yo quiero hacer un ensayo, cuando me toque hacer el ensayo libre, yo voy a criticar al enfoque de marco lógico. Bienvenido, venga, ¿no? Después vamos a ir viendo técnicas de evaluación y de estudios y podemos hacer ensayos sobre distintas cosas. En muchos de los casos va a haber ensayos sugeridos por nosotros, es decir, les vamos a plantear la temática, ¿no? Va a haber ahí cierta dinámica. Como les digo, el objetivo es ver cuáles son sus habilidades para el uso del lenguaje y la capacidad de síntesis para que en muy pocas palabras ustedes nos cuenten una idea, nos transmitan una idea, ¿no? Compartan con nosotros una idea, ¿no? Recuerden, es un texto corto, entre 200 y 300 palabras. Es realmente cortito. Entonces, tengo que tener buena capacidad como para decir, bueno, esto es lo que yo pienso de este tema, ¿no? Positivo, negativo, crítico, no crítico, un apoyo, ¿no? Apoyar una idea, también, todo es válido. Acá Gastón Juanjo propone, dice que estaría bueno como tema el impacto del COVID en el medio ambiente. Sí, es un buen tema, digamos, ¿no? Es un tema interesante para discutir. También les quería comentar a los chicos que pusimos ahora una sección de cine con películas vinculadas a proyectos que están en el aula para que las vean. Ahora en la primera semana, como estamos trabajando con equipo de trabajo, con formación de equipos, pusimos la película Red Social, que tiene el link para verla, y para que vean que no es tan fácil armar un equipo de trabajo. Está bueno. O trabajar en equipo. Sí, incluso se pueden hacer ensayos sobre las propias películas que Fabiana va seleccionando, ¿no? Yo creo que ya seleccionaste unas cuantas películas, ¿no, Fabi? Sí. Bueno, toda la semana va a haber un cine a la carta para que ustedes puedan elegir y puedan entrar a algunas películas que les sean de interés y despierten en ustedes algunas motivaciones vinculadas a la formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Es un tema... siempre hemos planteado nosotros que en la vida del ejercicio profesional de ustedes siempre van a participar en alguna instancia en un proyecto, siempre. Si quieren se lo firmo en algún lugar y yo estoy seguro que ustedes en algún momento van a trabajar en alguna instancia, en alguna parte del ciclo de proyecto. Sea haciendo la línea de base, haciendo encuestas, es decir, trabajando en estudios de proyectos, evaluando proyectos, van a trabajar en auditorías de proyectos. Muchos de ustedes van a ser emprendedores, es decir,
van a formular sus propios proyectos y ejecutarlos, llevarlos a la práctica. Es decir, vamos a tener oportunidad en algún momento en nuestra vida profesional en trabajar, ¿no? Todos nosotros hemos trabajado ya en proyectos de inversión, ¿no? Obviamente a mi edad yo trabajé en muchos proyectos de inversión en las distintas instancias, no necesariamente ejecutándolo, ¿no? Algunos nos dedicamos más a estudiar proyectos o a hacer diagnósticos y son otros los que lo ejecutan, ¿no? También uno ha tenido oportunidad de trabajar en proyectos productivos y trabajar en la parte ejecutiva, ¿no? Entonces, vamos a tener oportunidades. Ojalá de este grupo salgan emprendedores, ¿no? Es decir, estudiantes dispuestos a no solamente formular una idea, formular un proyecto, sino también ejecutarla, es decir, llevarla a la práctica. Resolver un problema. No quedarnos solamente en la instancia de formulación. Ojo, no estoy descalificando a los formuladores de proyectos. De hecho, estamos haciendo formulación de proyectos. A veces, una buena formulación es la primera parte del éxito de un proyecto. Un proyecto mal formulado es un proyecto que genera dolores de cabeza. Un proyecto bien formulado es un proyecto que nos va a dar grandes satisfacciones a la hora de llevar ese proyecto a la etapa ejecutiva, ¿no? A producir las transformaciones que en un gabinete o con el grupo de equipo de trabajo o con la sociedad hemos pensado, ¿no? Siempre tenemos que pensar lo que llamaba Fabiana la conceptualización abstracta de las realidades que estamos observando, ¿no? Esas abstracciones necesarias nos permiten visualizar futuros mejores, ¿no? Con o sin pandemia. Podemos idealizar un futuro con pandemia también, ¿no? Hoy en día tenemos que pensar en formular proyectos dentro de una situación conflictiva de pandemia. Y hay gente que lo está haciendo, ¿no? Ya ha incorporado la pandemia como parte de nuestra propia realidad y nuestra propia existencia. Por lo tanto, nos vamos adaptando y vamos formulando todos los procesos, ¿no? Considerándolas como parte de nuestra vida. Muchos proyectos han tenido que también modificarse en la marcha, ¿no? En la parte operativa con el proceso de pandemia. Muchos proyectos tuvieron que adaptarse, hacer inversiones, generaron costos, obviamente, pero bueno, los que tuvieron esa capacidad de adaptación son los proyectos que salen fortalecidos, ¿no? Así que está bien, como decía bien nuestro representante en el Congreso de la Nación, el diputado Bullrich, tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre y disfrutar de ella, decía Bullrich, ¿no? Lo curioso es que los grandes proyectos no les gustan demasiado las incertidumbres, ¿no? Les asusta la incertidumbre, por eso las grandes estructuras o las grandes corporaciones económicas le exigen al gobierno certidumbre, ¿no? Le exigen certidumbre. Ahora, curiosamente, a las familias, a nosotros, a los trabajadores, nos dicen que hay que vivir en la incertidumbre y disfrutar de ella, ¿no? La incertidumbre de tener un trabajo, la incertidumbre de que me descuenten el sueldo, la incertidumbre de perder un trabajo, ¿no? Las empresas no están acostumbradas a la incertidumbre, ¿no? Por eso, corporativamente trabajan para eliminarla, ¿no? Y presionan a los gobiernos para que les resuelvan ese problema. A las empresas grandes les gusta vivir en la certidumbre, Tratan de mirar los riesgos y anticiparse a ellos eliminándolos, ¿no? Esa es la lógica empresarial. Pero no está mal mirar a los proyectos e incorporar los riesgos, ¿no? Nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero si nosotros podemos anticiparnos a los aspectos negativos durante el proceso de ejecución del proyecto, podemos estar mejor preparados. Bueno, lo que decíamos esta mañana, nadie estaba preparado para una pandemia. Absolutamente nadie. Era imposible pensarlo. Nadie, ningún país, ni los más desarrollados, ¿no? Nadie estaba preparado. Algunos optaron un criterio, otros otro, todos de alguna manera se equivocaron. Ninguno puede decir que ha sido perfecto, incluso hasta aquellos países que se dice que les fue mejor. Igual se equivocaron, ¿no?
Pero hay mucha gente que aprovechó la pandemia, ¿no? Porque no a todos le ha ido mal en pandemia. Se han desarrollado proyectos en medio de la pandemia. Han crecido proyectos. Y proyectos altamente rentables, ¿no? En el contexto de pandemia. Sí, muchísimos, ¿no? Los que se dedicaron a la fabricación de barbijos, ¿no? Hay muchas empresas textiles que rápidamente viraron y se pusieron a hacer indumentaria médica, que hoy se descarta, no todo lo que se usa se descarta, y barbijos especializados. Entonces, de repente hubieron mucha gente que se adaptó rápidamente a la pandemia y encontró en la crisis una oportunidad. Ahí es donde también tenemos que trabajar, ¿no? Las crisis también generan oportunidades y nos ayudan a crecer. Muy bien, adelante, Fabi. No, nada más. Con el TIC 1 ya estaríamos terminados. Tenemos que terminar de armar los grupos con todos los tests que van a seguir llegando en estos días. Así que yo creo que para mañana ya lo vamos a tener publicado a la tarde todos los grupos para que puedan ellos completar el formulario 1, ¿sí? Que está allá en el aula virtual. Creo que va a estar habilitado la carga del formulario 1 desde el 29, desde el día jueves. Así que sería bueno que mañana ya podamos tener todos los grupos para que ustedes se pongan en contacto entre ustedes y puedan completarlo, ir completando ya los trabajos. La primera tarea es ver la capacidad de organización que tienen ustedes, ¿no? Es decir, la selección de quién va a ser de alguna manera el vocero, los distintos roles, como decía Steve Jobs, ¿no? Que había el tipo que se dedicaba a hacer el software, el otro que se dedicaba a hacer la parte de marketing, el otro que se... Bueno, ¿cuál es la capacidad de organización que tienen ustedes, ¿no? Seguramente tendrán que organizar grupos, tendrán que hacer reuniones en Zoom, por lo tanto, el encargado, el responsable, tendrá que empezar a manejar sistemas informáticos. Ahora hay un poquito más de flexibilidad, ya hay reuniones, es decir, también se pueden empezar a mover un poquito, con los cuidados, obviamente, necesarios, sobre todo para cuidar a la población más vulnerable, ¿no? Y que no se estrese nuestro sistema sanitario. Pero por lo pronto tenemos los espacios de Zoom, que son muy interactivos, es decir, en grupitos chicos se los puede manejar muy bien. Entonces, empecemos a manejar las herramientas informáticas, ¿no? Hoy, qué sé yo, mi señora que trabaja en la Secretaría de Minería y Energía, ellos trabajan haciendo reuniones de Zoom con las empresas petroleras, con las empresas mineras, o reuniones de Zoom con las empresas que se dedican al desarrollo de las energías renovables. Y hacen Zoom de trabajos, ¿no? Donde están representadas las empresas, los actores distintos, y hacen reuniones de Zoom y toman decisiones. Bueno, eso es trabajar en proyecto, ¿no? Mi señora trabaja en la parte de evaluación de proyectos. Ella evalúa proyectos de inversión. Entonces, hay que prepararse para jugar los roles, ¿no? Así que está bueno que vayamos trabajando, ¿no? Trabajando en eso. Así que el primer desafío es el desafío de organización y que se vayan distribuyendo los roles. Después ya vendrán otros desafíos, es decir, empezar a generar la información al respecto del problema que cada equipo va a seleccionar para resolver, ¿no? Ahí va a ser el otro tema, armar el árbol de problemas, el árbol de soluciones, y va a haber ahí idas y vueltas seguramente, y estas cosas que le preguntaba a Fabiana si había dudas, van a aparecer ahí, ¿no? Usen los espacios de consulta para aclarar esas dudas, ¿no? Así que vayan trabajando. A partir de la semana que viene en los talleres vamos a trabajar de forma más dinámica, ¿sí? Con reuniones individuales por grupo. Pero bueno, necesitamos tener conformados los grupos para eso. Y también les quería contar que ya está subida la presentación del TIC 1, ya está en Classroom. Cuando terminemos la sesión vamos a subir el audio de la grabación. Bueno, gracias.
Buenísimo, buenísimo. Se congela el profe. Bueno, primer día de FEPAR, con clases a la mañana, con taller a la tarde. Todavía no tenemos los grupos, así que todavía no se pueden conocer entre ustedes. Va a ser una primer sorpresa. Seguramente se van a tener que enfrentar a situaciones incómodas, pero hay que aprender, ¿no?, a trabajar en equipos de trabajo. Como charlábamos la semana pasada y como charlábamos esta mañana, es muy común que tengamos que trabajar al lado de personas con las cuales a veces no nos llevamos bien, pero siempre fijen una meta, un objetivo y trabajen en pro de ese objetivo, ¿no? Una vez, hablando con un profe de inglés, él me decía que los anglosajones tienen una característica, que es la posibilidad de disociar estas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando entran a trabajar en un equipo de trabajo, todos hablan, todos discuten, todos aportan en pro de un objetivo. Termina la reunión y las personas que no se llevan bien, unos se van por una puerta, los otros por la otra y ni se saludan. Pero cuando se juntan a trabajar, trabajan todos en pro de un mismo objetivo. Nosotros los latinos, o los que tenemos sangres latinas, como Fabián Altobelli, bueno, mi sangre tiene de todo. Algo de latino también. Pero todos somos muy latinos, ¿no? Peleamos mucho y está bien. Pero cuando nos ponemos a trabajar detrás de una idea, detrás de un problema para solucionarlo, trabajamos todos juntos y deberíamos aprender a trabajar todos juntos. Parece lejano esa posibilidad en la Argentina, ¿no? Uno lo ve cómo se siguen peleando como gatos y perros entre opositores y oficialistas, y en el medio un montón de argentinos que esperamos señales un poco más claras para poder salir entre todos de una situación muy crítica que tiene la Argentina hoy, ¿no? Entonces, aprendamos nosotros en la universidad a este desafío de construir, ¿no? Como planteaba Fabiana desde un principio, co-construyamos espacios para generar ideas innovadoras, para generar ideas que pueden llevarnos a ser emprendedores, ideas productivas, ideas para resolver problemas, ¿no? Entonces, el primer paso va a ser, como planteaba Fabiana la semana que viene, empezar a pensar entre todos en situaciones conflictivas o problemáticas y describir esa situación conflictiva o problemática con la información que tenemos disponibles. No le vamos a pedir que salgan a buscar nada. Vamos a trabajar en los espacios de seguridad, ¿no? En nuestros espacios, buscando datos, información. Va a haber 10 personas trabajando detrás de una idea, detrás de la descripción de una situación conflictiva o problemática, ¿no? Vamos a trabajar desde estos espacios de seguridad y vamos a intentar formular de la mejor manera posible un proyecto que lleve una idea para solucionar los problemas múltiples que vive hoy la sociedad, de producción, de degradación, de contaminación, de sustentabilidad. Hay un montón de ideas que se pueden trabajar porque hay un montón de problemas para resolver, ¿no? Afortunadamente hay tantos problemas que las ideas... Va a haber mucha idea. Juanjo, siguen preguntando por el tema de que el horario del taller les choca con suelos. Sí. Bueno, eso lo resolverá, como está Ileana, que es la que coordina con Fabiana el tema de los talleres. Vamos a ver qué se puede hacer. Recuerden ustedes que es una materia, son dos materias de distintos años, por lo tanto, digamos, esto ha pasado en otros años, básicamente porque hay muchos chicos que con la idea de adelantarse un poco, están en tercero, pero están cursando materia de cuarto. Y está bueno poder ir avanzando. Bueno, también va a depender cómo coordinen ustedes internamente y la resolución que tome Fabiana e Ileana a la hora de cómo nos vamos a organizar en los futuros talleres. Por ahora tenemos un tiempo para pensar, ¿no? Cómo se van a organizar ustedes y cómo nos vamos a organizar nosotros, si lo mantenemos en ese horario o buscamos algún horario alternativo para el próximo taller de la materia.
Así que Sí. ya vamos. Buscar como- otro horario va a pasar lo mismo, porque a algunos les va a chocar. Sí, ese tema. siempre ha sido conflictivo. Profe, ¿eso sucedería el cambio de horario? Una hora antes al taller. Pasa que tenemos práctica 4 de 1 a 4, de ahí tenemos de 18 el taller y de 18 a 20 de cultura, en el mismo año, entonces tocaría. Era por eso, profe, que yo también le preguntaba, porque es muy complicado el lunes desde las 1 y salimos recién a las 8 de la noche y todo el rato con la computadora y es como que, no sé. También pueden pedir a práctica, también pueden pedir a práctica 4 que cambie, ¿no? Porque el horario este de taller es un horario histórico. Práctica 4 ha establecido un horario recién en esta época, digamos, ¿no? También, está bien que nosotros somos muy flexibles, pero la ingeniera Camardelli también puede moverse. ¿Ah? También puede la ingeniera Camardelli. Justamente ya tuvimos la clase, entonces como nadie le replantea también el horario. Nada. Claro, pueden plantearle por correo. Yo creo que la ingeniera Camardelli tampoco va a tener demasiados problemas porque es una materia que recién se organizó para el dictado el año pasado. Nosotros venimos con este horario de taller de hace 10 años. Entonces es un horario que ya es conocido, que ya está en todas nuestras programaciones. Entonces, bueno, si no pueden solucionar el problema con la ingeniera Camardelli, que yo creo que sí puede, ella tiene semidedicación, así que puede tranquilamente ordenar, ¿no?, sus horarios. Si no se puede, bueno, revisaremos para que no le sea tan pesada la carga, ¿no? Igual es importante ordenarnos un poco, ¿no? Sin duda que es pesado tener manejo de suelos a la mañana, luego continuar con las clases de práctica y después continuar con el taller, que este taller ha sido liviano, pero van a ser talleres más complicados en lo sucesivo, así que está bueno que podamos ordenar un poquito ahí. Primero traten de ver con la ingeniera Camardelli, a ver si pueden modificar ese horario, y avísennos, pues, manténganos informados al respecto de eso, para ver cómo nos vamos organizando, ¿no? A mí de mi parte, por ejemplo, no me parece mal porque si viene un esfuerzo, pero después de la semana no sea más libre, ¿no?, para dictar nuestro MP. Claro, sí. Ya como un esfuerzo grande. Sí, eso es cierto también, ¿no? El tener actividades concentradas, uno puede ir ordenándose y en un día puede tener varias materias y después ya estar un poquito más relajado para otras actividades. Pero bueno, eso lo podemos discutir, así que no hay problema, ¿no? Pero charlerones, ustedes, no es sencillo ponerse de acuerdo 100 estudiantes, ¿no? No es sencillo. Nosotros somos 3 en la cátedra y no nos ponemos de acuerdo. Así que yo me imagino lo que es ponerse de acuerdo 100 estudiantes detrás de buscar acordar algo, ¿no? O ponerse de acuerdo en algo. Va a ser difícil que ustedes dentro de los grupos de trabajo de 10 personas se pongan de acuerdo. Pero bueno, eso se llama el ejercicio de decisiones, ¿no? Y está bueno que vayan surgiendo estas cosas porque en todo momento hay que tomar decisiones. El proyectar es decidir todo el tiempo. El ejecutar un proyecto significa decidir todo el tiempo. No todo el tiempo estamos decidiendo. Nos equivocamos a veces, cierto, ¿no? A veces tomamos decisiones incorrectas, pero bueno, es lo que hablábamos esta mañana de las evaluaciones que son evaluaciones que suman una vez que hemos terminado, pero hay también evaluaciones que nos ayudan a formarnos, ¿no? Entonces, podemos todo el tiempo ir mejorando. Y esa es la idea. En este proyecto que estamos formulando en su conjunto, estamos ejecutando ya el proyecto académico que venimos desde mitad de año elaborándolo, lo estamos ejecutando ahora, y obviamente hay cosas que pueden salir bien y cosas que pueden salir mal, pero en esa experiencia de la evaluación formativa podemos ir chequeando y mejorando cosas, ¿no? Así que vamos viendo cómo nos vamos organizando, ¿no? Y veamos
si ustedes están de acuerdo todos, porque no es que la mitad está de acuerdo, la otra mitad no, porque si no, no vamos a poner de acuerdo. Por ahora, por lo pronto, queda este taller, ¿no? Lo que decíamos, la síntesis de esta mañana, queda este taller a partir de las 16, queda la teoría de los días martes a las 8 de la mañana y queda el horario de consulta los viernes a las 10 de la mañana a partir del próximo viernes. Eso es lo que tenemos por ahora. Este viernes a las 8. Este viernes a las 8. Pero después todo lo demás está la propuesta formulada en el aula virtual, que esperamos que participen y vayan sumando puntos, ¿no? Ya les mandamos vía Classroom el formulario para hacer un seguimiento permanente de cómo van evolucionando, ¿no? Si alguno ya participó en la consulta, ya puede ir cargando en la viñeta del foro de consulta, ya se ponen un 10 para esta semana, ¿no? Si ya alguno ha participado en el foro debate, ya tienen un 10 para esta semana. Si hay alguno que ya hizo el ensayito, ¿no? Ensayito digo no despectivamente, sino porque es chiquitito, es corto. Si alguno ya hizo el ensayo, tendrá que esperar la devolución nuestra y la calificación, y va empezando a ver cómo empieza a moverse el indicador, ¿no? Se va a empezar a mover. Y van viendo cómo van avanzando. Lo que dijo Mario, Profe, ¿y en algún momento van a poner consultas por la tarde? Porque, por ejemplo, yo trabajo a la mañana y por ahí se me complica. Emilce, tenés el foro de consulta y el correo electrónico. Es decir, pueden ustedes, así como en una consulta es una consulta tipo presencial, no tengan miedo de usar los foros de consulta y poner la consulta o mandar un correo electrónico. Yo digo, usen el foro de consulta porque eso le da puntos. Pero igual, no es todo obtener puntos, también aclarar dudas. Y para eso también está el correo electrónico, ¿no? Entonces nosotros vemos los correos electrónicos todos los días. Si ustedes ponen unas preguntas concretas, nosotros los respondemos o los podemos guiar para que ustedes también aprendan a enfrentar las dudas y tratar de resolverlas ya como estudiantes avanzados, ¿no? A veces hay muchas dudas que yo puedo buscar la respuesta, ¿no? No necesariamente buscar una actitud más paternalista, ¿no? Buscar al profesor que me aclare, sino hacer una búsqueda activa, ser proactivos frente a las dudas. Eso también está bueno. Pero si ustedes no se animan todavía a esa proactividad individual, bienvenida a las consultas. En el foro de consulta y por correo electrónico, al correo de la cátedra, sin miedo. Pregunten lo que quieran, no hay problema. Lo que quieran, ¿no? Anímense. ¿Profe? Y después, bueno, los foros de consultas son estos foros abiertos donde ustedes pueden ir también preguntando y vamos interactuando. Sí, no sé quién estaba por... Yo quería consultarle, en realidad, en los foros de consulta no hay problema entonces de consultar en cualquier horario, aunque sea un domingo, un sábado, eso no importa. No, el foro de consulta está abierto de lunes a viernes, ¿no? Sábado y domingo descansamos, pero... Bueno, pero preguntar y que esté la respuesta del lunes. Ustedes suban la pregunta cuando quieran, ¿no? Ustedes suban la pregunta o mandar un correo un día domingo, el lunes se los ve, eso no hay problema. No es que si ustedes mandan una pregunta el sábado a las 23 horas, no la vamos a ver, la vamos a ver el lunes, pero la pregunta o la duda va a estar en el espacio virtual y la vamos a responder a las dudas. Eso no hay problema. Exacto. Así que no tengan... Juanjo, preguntan si la teoría no puede pasar a las 10 de la mañana, la de los martes. No, porque yo soy muy creyente y yo creo que al que madruga Dios lo ayuda. Bien, ahí está la respuesta. Perfecto. No, sí se puede. Entonces... Se puede, pero yo es para ganar tiempo, ¿no? Sí, Juan. No se te escucha muy bien, Juan. ¿Me escucha? No, yo que se escucha mañana, bajito. El jueves 29, como dijeron que iban
ensayo y de ahí tendríamos que participar de foro. Yo no escuché nada. Muy bajito, Juan. Yo tampoco escuché nada. Muy bajito. A ver si podés mejorar el micrófono ahí. Si no podés escribir, Juan, en el chat. O escribirlo. Sí, bueno, el tema a veces de estas consultas es que a veces los retornos no son buenos, entonces se puede complicar la conectividad. Consultas son muy masivas. Digamos. Ahí Juan va a escribir algo. En resumen y en limpio, las clases quedarían. Abajo. Los talleres los lunes a las 16, de 16 a 18 por el momento. La teoría los martes a las 8 y las consultas los viernes a las 10. Así es. Recuerden, lo único que tiene o reviste cierto carácter de obligatoriedad es el taller. Después los otros son optativos, ¿no? Igual los power de las clases se los mandamos vía Classroom y también vía Classroom compartimos los audios. Es decir, tampoco se preocupen por no levantarse temprano a una clase porque la van a tener igual. Entonces no se preocupen tanto por eso. Recuerden, chicos, tienen mucho material para leer también, ¿no? Entonces, hay que también, como universitarios, perderle un poco el miedo a los textos de lectura, ¿no? Toda la semana va a haber textos para leer. Vamos a compartir muchos textos digitales. Entonces, el que tenga algún libro de proyecto estaría bueno también. Entonces, el primer ensayo es el día miércoles. Y van a ver más o menos de qué se trata, pero el eje esta semana es enfoque marcológico, proyectos, definiciones, conceptos, estudios de proyectos que vamos a ver un poco mañana. Es decir, entre hoy y mañana van a tener las teorías más los textos para leer, para hojear y para ir chequeando, y cosa de que entre el miércoles y el viernes resuelvan exitosamente las preguntas que le vamos a hacer. Así que bueno, estén atentos porque